piezas son piezas cuadradas o rectangulares sin aumentos ni disminuciones. Para calcular las piezas de nuestro saco, la primera que necesitamos hacer es la de la espalda, porque con esa después vamos a calcular el resto. Entonces, la medida que nosotros necesitamos de nuestro cuerpo es la parte más ancha que vayamos a cubrir. Van a medir alrededor de esta manera, ¿sí? Una vez que ustedes tienen esa medida, esa circunferencia, ese contorno total, a eso le vamos a agregar la holgura que le queremos dar a la prenda. Entonces, una vez que tenemos el total, la dividen por 2 y entonces con esa medida es la que vamos a construir nuestra pieza de la espalda. Ahora vamos a la mesa y les muestro cómo lo calculamos con nuestra muestra. Para calcular todas nuestras piezas, lo primero que tenemos que hacer es una muestra del motivo con el hilado que vayan a utilizar y su aguja. En este caso, el motivo está compuesto por un múltiplo de 6 más 1 y se repite en 2 hileras. Todas las piezas las vamos a comenzar de la misma manera, de la parte de abajo, e iremos trabajando en filas hacia arriba. En este caso yo voy a trabajar con un algodón Max de la marca Nube y una aguja de 7 milímetros que es la que recomienda el fabricante, pero ustedes lo van a hacer con el hilado que vayan a usar en su saco. Entonces montamos un nudo deslizado y vamos a hacer una muestra de 2 motivos. Entonces montamos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 cadenas más, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una vez que tienen la cantidad de motivos que necesitan, le agregamos un punto más de base. Una vez que estamos acá, vamos a primero hacer una hilera de base, entonces levantamos una cadena que es solo de altura y ahora en la segunda cadenita de la aguja vamos a ir colocando un punto bajo por cada cadena que tengamos hasta llegar del otro lado. Al final nos van a quedar entonces un total de 13 puntos bajos en este caso. Una vez completos los puntos bajos, comenzamos con la primera hilera del motivo, levantando 3 cadenas que va a corresponder al primer punto alto de la fila. Giramos y ahora vamos el primer punto ya está tomado por las 3 cadenitas, saltamos los 2 puntos siguientes y en el tercero vamos a hacer un abanico compuesto por 2 puntos altos, una cadena de separación y 2 puntos altos más, todo colocado en el mismo punto, así. Y ahora del otro lado vamos a saltar estos 2 puntos de base nuevamente. Saltamos 2 y en el tercero volvemos a colocar un punto alto. Y ahora repetimos, tomamos lazada, saltamos 2 puntos de base, en el tercero colocamos el abanico compuesto por 2 puntos altos, cadena al aire y 2 puntos altos más, todo colocado en el mismo punto. Y ahora repetimos, saltamos 2 de base y en el último punto, acá vamos a colocar el último punto alto que sería el de borde. Así nos va a quedar la primera hilera. Ahora para la segunda hilera volvemos a levantar 3 cadenas que va a corresponder al primer punto alto de la segunda fila. Y ahora vamos a completar en este mismo punto medio abanico. Entonces vamos a completar en este mismo punto donde salen las 3 cadenitas, en el primero vamos a agregar 2 puntos altos más. Ahí tenemos 3. El tercer punto alto de la cadenita lo vamos a reemplazar en los bordes por un punto alto. Y ahora tomamos lazada y en el espacio de la cadenita vamos a envolver y ahí vamos a colocar un punto alto. Ahora tomamos lazada, en el punto alto central vamos a colocar el nuevo abanico de esta hilera, así que hacemos en ese mismo lugar 2 puntos altos, una cadena al aire y 2 puntos altos más. De esta manera.
Y ahora en el abanico siguiente envolvemos el espacio de la cadena y colocamos un punto alto. Cuando llegamos a las 3 cadenitas del último punto, ahí vamos a colocar el nuevo medio abanico que va a corresponder al borde. Entonces colocamos acá 3 puntos altos en un mismo punto de la misma manera que hicimos al inicio. Estas son las 2 hileras que se van a repetir todo el tiempo hasta completar el alto de nuestras piezas. Vamos a repetir a partir de acá la hilera 1 y la hilera 2. Entonces comenzamos nuevamente levantando 3 cadenas que corresponde al primer punto alto, y ahora que tenemos acá el medio abanico vamos a saltar al punto alto que está solito y ahí formamos el nuevo abanico de esta vuelta, colocando acá 2 puntos altos, cadena al aire y 2 puntos altos más. Luego saltamos al espacio de la cadena del abanico y ahí colocamos el nuevo punto alto. Ahora nos vamos al punto alto que está solito y acá completamos 2 puntos altos, cadena al aire y 2 puntos altos más. Y ahora acá donde tenemos el medio abanico, en la tercera cadenita del punto de borde, colocamos el punto alto. Y ahí ya terminamos de completar nuevamente la repetición de la primera hilera. Y a partir de acá completan luego la segunda hilera y de esa manera van a ir repitiendo hasta tener la altura que cada uno necesita para sus piezas. Una vez completa su muestra, la van a medir. En mi caso, estos 2 motivos miden 10 centímetros o 4 pulgadas. Y a lo alto yo tengo que 5 hileras o filas me ocupan 10 centímetros o 4 pulgadas. Esto les va a servir para poder calcular cuántas veces ustedes van a tener que repetir el motivo a lo ancho para poder alcanzar la medida que necesitan para cada una de sus piezas. Y el alto les va a servir también para calcular con anticipación cuántas hileras van a tener que trabajar para poder alcanzar los centímetros que necesitan. Una vez que nosotros tenemos esta información, ahora les muestro cómo vamos a calcular y hacer cada una de las piezas. Yo en mi caso tomé 90 centímetros de contorno y le agregué 10 centímetros, entonces tenía 100. 100 lo divido por 2 y tengo que mi espalda tiene que medir 50 centímetros de ancho. Entonces vengo con mi muestra y me fijo cuántas veces me entra en esta pieza que yo quiero cubrir. Entonces coloqué 10 motivos, 10 por 6 que lleva cada motivo son 60 puntos, más el punto de borde. Monté en esta parte 61 cadenas y luego comencé a trabajar los puntos bajos. Todo hacia arriba para cubrir el alto que yo quería. Mi saco va a quedar a la parte alta de la cadera, aproximadamente necesito 55 centímetros de alto. Yo sé que mi puño acá abajo va a medir aproximadamente 5 centímetros, entonces trabajé esta pieza hasta alcanzar aproximadamente los 50 centímetros. Después, para calcular mi delantero, yo le tengo que descontar en la parte del medio 10 centímetros que van a ser para nuestro escote. Entonces, ustedes le descuentan a su pieza de la espalda 10 centímetros, que luego lo vamos a cubrir con el elástico de los delanteros, acá en la parte central. Y lo que le sobra a cada lado es lo que tiene que medir cada uno de sus delanteros. En mi caso, la pieza mide 50 centímetros, le resto 10, me quedan 40. Entonces sé que un delantero mide 20 y el otro mide 20. Para cubrir esos 20 centímetros necesito montar para cada delantero 4 motivos, ¿sí? Entonces tengo 4 motivos, 2 para el escote y otros 4 para el otro lateral. Si yo hago 4 por 6 me va a dar 24 puntos, más el punto de borde tengo 25 para empezar a trabajar el delantero.
y luego voy subiendo hasta arriba hasta alcanzar el mismo alto que le di a mi espalda. Una vez que ustedes tienen hecho eso, vamos a ver el tema de la manga. Entonces, se van a medir alrededor de su bracito o la sisa para calcular a ver qué ancho le vamos a dar a la manga. Y vamos a trabajar todo el ancho que necesitamos para cubrir ese espacio. En mi caso, la manga tiene 30 centímetros aproximadamente y trabajé para eso 6 motivos. Entonces, 6 por 6... tengo 36 puntos más el punto de borde, 37 puntos monté para mi manga. Y luego fui trabajando hacia arriba hasta tener aproximadamente 40 centímetros, porque la manga también va a llevar 5 centímetros de puño acá abajo. Una forma de que ustedes puedan calcular el largo de su manga es medir desde el centro del cuello y se miden hasta acá, hasta el puño, ¿sí? En su cuerpo. Se miden esa parte y entonces después hacen esto, miden desde acá para allá a ver cuánto ustedes tienen que completar, ¿sí? Y con eso van a ir calculando. Ahora que tenemos todas las piezas, vamos a ver cómo las unimos. Una vez que tenemos todo presentado de esta manera, vamos a unir primero la parte del delantero con la espalda para formar los hombros a cada lado, y una vez que estas dos piezas están unidas por acá, vamos a buscar el centro de nuestra manga y coseremos de un lado hacia el otro para unirlas al cuerpo. Para coser las piezas tengo enhebrado una aguja lanera, tengo el derecho de la espalda enfrentado con el derecho del delantero y vamos a ir tomando punto por punto de manera muy sencilla y lo vamos a ir como hilvanando. Acá en la primera cadenita vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y ahora vamos a volver hacia atrás trabajando en la segunda cadenita desde la aguja y vamos a ir colocando un punto bajo por cada cadena que tengamos. Nos van a quedar 6 puntos bajos sobre nuestra cadenita. Cuando llegamos a la base, vamos a deslizarnos, vamos a mirar que el primer punto ya está tomado, entonces vamos a la segunda cadenita y hacemos un punto deslizado y repetimos una vez más
en el punto que le sigue. Nos deslizamos en 2 puntos en la base y ahora giramos el tejido y vamos a volver a subir por este lado. Los 2 puntos deslizados los vamos a saltar y vamos a trabajar en la hebra posterior de la B que tenemos. Agarramos la de atrás y vamos a ir ubicando un punto bajo por cada punto que tengamos, que en este caso son 6, siempre en la hebra posterior. Cuando llegamos al último punto, lo vamos a tomar de manera normal, en este caso, pasando la aguja, tomando ambas hebras del punto y ahí colocamos punto bajo. Levanto una cadena de altura, vuelvo a girar mi tejido y ahora vuelvo a repetir. Trabajo en la hebra posterior cuando voy de subida y continuamos colocando siempre un punto bajo en la hebra posterior por cada punto que tengamos. Entonces nos vamos a la siguiente cadena, deslizamos en 1, deslizamos en 2, volvemos a girar y nos saltamos los 2 puntos deslizados. Así que entramos acá en el tercero, que sería el primer punto bajo, y continuamos trabajando siempre en la hebra posterior, colocando un punto bajo por cada punto. Y cuando estamos del revés es cuando tomamos ambas hebras del último punto bajo en el borde, hacemos una cadena de altura y nuevamente nos vamos del derecho. Y así vamos a ir formando todo el elástico en todo lo que es la parte inferior de nuestro saco, todo el borde hasta completar toda la vuelta y llegar acá a la punta del otro lateral. Vamos a ver cómo terminamos acá y a continuación vamos a levantar todo el elástico en la parte de adelante que nos va a cubrir los 2 delanteros y la partecita del cuello. Entonces venimos acá, me quedó la última hilera sin completar para mostrárselos. Ahí ya enganché con punto deslizado en el último punto y ahora me salto los 2 puntos deslizados y vuelvo para atrás, completando los 6 puntos bajos que venía trabajando. Acá llego al último y ahora levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Ahora vamos a volver hacia atrás desde la segunda cadenita desde la aguja y vamos a ir colocando, como hicimos al comienzo, un punto bajo por cada cadena. En total nos van a quedar 6 puntos bajos. A partir de acá hacemos lo mismo, nos vamos a ir deslizando en 1 y 2 puntos. Luego giramos, nos venimos del revés y vamos a saltar los 2 puntos deslizados y vamos a volver a trabajar en los puntos bajos que tenemos en nuestra cadena, solamente en la hebra de atrás, y vamos colocando un punto bajo por cada punto. Cuando llegamos al de la punta vamos a tomar las 2 hebras de manera normal y colocamos ahí el último punto bajo. Levantamos una cadena que es solo de altura y nos vamos a venir nuevamente del derecho y vamos a volver a hacer lo mismo. Ya completamos la parte del elástico. Entonces tengo tomado ya la hilera de puntos bajos, entonces me toca empezar a tomar donde tengo las filas o las hileras del motivo del panel delantero. Vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir deslizando como si fueran 2 puntos bajos, de la misma manera que trabajamos acá y acá, nada más que le vamos a asignar a cada punto alto o hilera 2 puntos o 2 deslices, como si fueran 2 puntos bajos. Acá lo que tengo es la parte superior del punto bajo, acá tengo la parte larga del punto alto y esta es la parte
superior del punto alto. Si ustedes miran, acá tengo un medio abanico. Entonces lo que hago es deslizarme acá una vez y acá en esta parte una vez. Ahí ya tengo 2 deslizados y ahora vuelvo hacia atrás y completo un punto bajo por cada punto, siempre en la hebra posterior, y luego vuelvo a subir. Acá tomo el punto entero, cadena al aire. Cuando llegamos nuevamente acá donde tenemos la fila, la parte alta del punto ya está tomado, me correspondería tomar acá, y acá donde tengo el punto alto paradito me correspondería meterme acá. Entonces tendría 1 y 2, y en el próximo que me llego a la prenda me toca hacer acá 1 y 2, y así vamos a ir tomando cada una de las filas, siempre con 2 puntos deslizados. O sea que son 2 puntos por hilera. Tip importante para tener en cuenta cuando realizan la vista. Si ven que esto les queda muy flojito, bajen medio punto la aguja. Y por el contrario, si ven que esto se les frunce y les cierra el motivo, les queda muy justo, pueden subir medio número la aguja. Y la otra parte importante es, una vez que ustedes completaron el primer delantero y llegamos a los 10 centímetros del escote, solamente nos vamos a deslizar en la base en un punto por fila. Entonces ustedes suben y cuando vuelven a bajar, en vez de deslizarse en 2, se deslizan en 1. Vuelven a subir, bajan, toman un punto en la base, suben, bajan, deslizan en un punto y así hasta completar este pedacito. Una vez que tienen eso listo, cuando continúan bajando por el otro delantero, otra vez vuelven a tomar 2 puntos como veníamos haciendo en todo el resto del elástico de manera normal. Esa partecita es para que después el saco asiente de manera correcta en la parte de la nuca y que no nos moleste. Y así vamos a poder terminar de completar todo nuestra pieza. Por último, van a completar los puños en la parte de abajo de la manga, igual a como hicimos alrededor del saco. Y una vez que lo tienen listo, vamos a hilvanar desde acá hasta la sisa y ya con eso el saquito estaría terminado. Este tamaño me llevó 420 gramos de algodón de 3 milímetros de grosor con la aguja de 7 milímetros. Y para hacer talles más grandes, simplemente le van a agregar a la parte de la espalda 2 motivos más, entonces les van a quedar los paneles frontales con un motivo más cada uno y con eso lo van a poder ir ampliando fácilmente. A las mangas le van a ir subiendo de a un motivo y ya con eso estaría completo. Si me acompañaron hasta acá, les agradezco, les mando un cariño grande, nos vemos la próxima.